Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo, apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Argentina. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Annegret Burgler. Annegret Burgler nació en 1976 en la ciudad de Berna, capital de Suiza, fruto de la unión de Ruth y Jürg Burgler. Según sus conocidos, Annegret, de profesión bióloga y veterinaria, era amante de la libertad, independiente, aventurera y una viajera apasionada. Disfrutaba mucho dibujar y durante sus viajes prefería captar la belleza de los paisajes con sus propios trazos en lugar de recurrir a la fotografía. Annegret compartía la pasión por viajar con su novio, el biólogo Matthias Villiger, con quien decidió conocer Sudamérica en octubre de 2003, cuando ella tenía 28 años y él 31. Los padres de Annegret estuvieron de acuerdo con la aventura, pero Jürg, un profesor de idiomas jubilado, le pidió a su hija que evitaran ciertos países como Colombia, pues consideraba que allí había severos problemas. En cambio, pensaba en Argentina como un destino seguro. La primera parada de la pareja fue Chile. Una vez allí, comenzaron un recorrido en bicicleta para cruzar a Argentina y seguir hacia Brasil. Se encontraban en una localidad cercana a Bolivia cuando Annegret emprendió sola el retorno hacia el norte de Argentina en su bicicleta roja, mientras Matthias permanecía en Brasil para trabajar en una granja orgánica. Durante el mes siguiente, los novios mantuvieron comunicación una vez por semana o cada 10 días mediante correos electrónicos. En sus escritos, Annegret le contaba que estaba disfrutando mucho del viaje en bicicleta. La joven les había escrito a sus padres y a su hermano, cuyo nombre no se hizo público, para compartir que tenía una fuerte sensación de libertad y que aquel viaje era una experiencia que la hacía muy feliz. En un correo enviado a su novio el 26 de agosto de 2004, le comentó, entre otras cosas, acerca de su recorrido por la provincia de La Rioja. Matthias estaba contento por ella, y aunque durante las 3 semanas siguientes no recibió nuevos mensajes, trató de no inquietarse pensando que probablemente estaba en un lugar alejado, sin acceso a internet. Sin embargo, cuando se cumplió un mes sin noticias suyas, decidió viajar a Argentina para buscarla. Matthias estaba desconcertado. No obstante, hizo lo posible por no desesperar. Con una foto de Annegret en la mano, entrevistó a todo aquel que se cruzaba en su camino mientras trataba de reconstruir su trayecto. Para ese momento, el consulado de Suiza en Argentina ya estaba al tanto de la desaparición de la mujer. Además, Matthias la reportó en distintas sedes policiales y también colocó carteles con la fotografía de Annegret en los que se pedía información sobre su paradero. De inmediato se inició una investigación que estuvo a cargo del juez Walter Sinesio Moreno. Con base en el testimonio de las personas con las que tuvo contacto y aquellas que la vieron en su recorrido, las autoridades pudieron reconstruir los últimos pasos de Annegret antes de que se perdiera su rastro. La turista sueca se había propuesto conocer el Parque Nacional Talampaya, uno de los principales atractivos de la región de Cuyo y en especial de la provincia de La Rioja. Hacia allá se dirigía cuando le envió el último correo electrónico a su novio.
Apenas un día después, el 27 de agosto, la Suiza llegó a la localidad de Patquía y les pidió permiso a los funcionarios de la comisaría para instalar su carpa en el patio trasero y pernoctar allí. Al día siguiente subió a su bicicleta y continuó la ruta hacia su próxima parada, el paraje El Chiflón. Una vez allí, acampó junto a la casa de un comerciante y con el amanecer del 29 de agosto comenzó a pedalear nuevamente. Mientras avanzaba a la altura del kilómetro 114 de la Ruta 76 en el oeste de la provincia de La Rioja, la ciclista se sintió cansada y comenzó a hacer autostop para llegar a la localidad de Pagancillo, desde donde organizaría su excursión por el Parque Nacional Talampaya. Una camioneta roja conducida por Walter Miguel Narváez, a quien voy a referirme como Miguel, se detuvo y aceptó llevarla hasta el campamento en Pagancillo. En el trayecto, Annegret compartió con él sus planes de recorrer un tramo de la Ruta 40 Nacional, considerada una de las mejores para cicloturismo, y conocer el Parque Nacional. El conductor dejó a Annegret en el campamento y siguió su camino. El lugar era administrado por una pareja formada por Amanda Gordillo y Mario Machuca. El vehículo en el que Miguel trasladó a la turista en realidad le pertenecía a su jefe, Alcides Cuevas, un empresario hotelero de la provincia. Mientras Annegret conversaba con los administradores del campamento acerca de lo que ofrecía el lugar, Miguel buscó a Alcides y le contó sobre la turista que quería hacer una excursión, de modo que ambos fueron a hablar con ella. Según se dijo ese mismo día, la viajera salió del campamento con los dos hombres en la camioneta roja rumbo a la localidad cercana de Villa Unión. Precisamente hasta allí llegó Matías siguiendo el rastro de su novia. Varias personas dijeron haberla visto en compañía de los dos sujetos y luego solo con Alcides en la plaza local. Las investigaciones colocaron a 4 personas en la mira de la policía: Amanda y Mario, que eran los dueños del campamento, el empresario Alcides y su empleado Miguel. Al registrar la camioneta roja en la que se había trasladado la turista, los detectives encontraron unas calzas negras o pantalones deportivos elásticos que resultaron ser de Annegret. El hallazgo de la prenda, que estaba escondida debajo de un asiento, condujo a la detención de Alcides y de Miguel, quienes ofrecieron declaraciones contradictorias. Las sospechas sobre Amanda y Mario se basaron en la aparición de una navaja grabada con el nombre de Annegret en la propiedad que ambos administraban y donde se había registrado la mujer antes de su desaparición. De acuerdo con las reseñas del portal de noticias Swissinfo en diciembre de 2004, el abogado argentino Santiago Domenech, quien asumió la representación de la familia Burgler desde que comenzaron las investigaciones, dijo que también se había librado una orden para la aprehensión de una mujer que se encontraba prófuga. La sospechosa era la amante de Miguel, llamada Celestina Romero, quien había trabajado en casas de citas. Según algunas fuentes, entre las hipótesis que se manejaban estaba la posibilidad de que una red de prostitución estuviera relacionada con la desaparición de la ciudadana suiza. Dichas presunciones dieron lugar a una serie de registros tanto en la casa de Miguel y Alcides como en otros domicilios privados y en un prostíbulo. Por el propio abogado se supo que el padre de Annegret había llegado a Argentina a principios de diciembre para reunirse con representantes diplomáticos de su país y viajar a La Rioja para seguir de cerca los avances del caso. Al mismo tiempo, Swissinfo dio a conocer que tras la intensa e infructuosa búsqueda de su pareja, Matías regresó a Suiza. En una comunicación que el biólogo le dirigió al citado medio, dijo que si bien estaba viajando para poder estar cerca de su familia un tiempo, pensaba volver al país sureño lo antes posible. En el texto, Matías manifestó sentirse seguro de que las respuestas no demorarían en llegar.
El medio también reflejó declaraciones del jefe de la policía Antonino Bonanno que fueron difundidas inicialmente por el diario local El Independiente. El funcionario indicó que a pesar de que había detenidos, las autoridades continuaban con las labores de inteligencia y rastrillaje para conocer la verdad sobre lo ocurrido a Annegret. Además, el oficial afirmó que no podía descartarse ninguna hipótesis y que para ese momento se estaba buscando a una persona desaparecida que podía estar o no con vida. En un primer momento se había pedido que la causa fuera etiquetada como privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, en el mes de diciembre el juez instructor tomó la decisión de reclasificarla como homicidio simple para permitir una mayor acción policial y agilizar las investigaciones. A pesar de que la policía no había hallado su cuerpo, se pensaba que a Annegret le habían quitado la vida en medio de un ataque sexual. Los primeros días del año 2005, los padres de Annegret ofrecieron una recompensa de 60.000 pesos argentinos, equivalentes a $20.000 al cambio de la época, por información que permitiera localizarla. Una de las abogadas de la familia Burgler, Mercedes Slim, dijo que la suma se entregaría a quien aportara información verídica y exacta sobre su paradero. Por otra parte, Miguel, quien fue arrestado desde el inicio de las averiguaciones, fue liberado a principios de 2005 por falta de mérito. En declaraciones a un medio local tras salir de la cárcel, el empleado de Alcides reconoció haber llevado a la bióloga junto a su jefe el 29 de agosto de 2004. Aseguró que luego se separó de ellos y que al hacerlo la mujer seguía con vida. Amanda y Mario, los dueños del campamento donde apareció la navaja, también fueron detenidos y poco tiempo después recuperaron su libertad. Sin embargo, se les procesó por encubrimiento. Al cumplirse un año desde el momento en que se perdió el rastro de Annegret, sus padres publicaron una carta abierta dirigida a los pobladores de Pagancillo pidiendo su colaboración para desentrañar el enigma de su desaparición o muerte. En el escrito compartieron que sentían una inmensa pena y que apelaban a la solidaridad de la comunidad en su búsqueda de la verdad. Ruth y Jörg se preguntaban en ese comunicado si su hija estaba aún con vida y pedían saber qué sucedió exactamente aquel 29 de agosto. También cuestionaron que nadie hablara y afirmaron que no era posible que una mujer joven, huésped de su localidad, simplemente desapareciera sin que nadie hubiera visto u oído nada. También plantearon que solo recuperarían la tranquilidad y el buen nombre de su pueblo cuando todo se aclarara. Poco después de esa solicitud, se supo que la esposa de Alcides, Blanca Chade, aseguró que él era inocente y exigió su liberación. También dijo que la sorprendía que Miguel hubiera quedado en libertad mientras su pareja seguía tras las rejas. Sin embargo, se dijo que antes de su desaparición, la mujer estuvo alojada en un hotel. Aunque su nombre no constaba en el registro, también trascendió que algunas hojas del libro de huéspedes fueron arrancadas, lo que despertó las sospechas del juez de la causa. La mujer aseguró que Alcides nunca vio a la ciclista, pero tampoco hizo ningún señalamiento hacia el empleado. Incluso puso en duda que él la hubiera trasladado hasta Pagancillo. Días más tarde, el juez revocó la medida por la que Miguel había sido liberado y el hombre volvió a prisión para ser procesado como partícipe necesario del crimen contra la suiza. Quedó recluido en la cárcel de La Rioja junto a su jefe. La fase de instrucción continuó y en mayo de 2006 se conoció que Matías se presentó a declarar en los tribunales de Villa Unión. Allí reconoció el pantalón deportivo y la navaja de Annegret entre los artículos incautados por las autoridades durante los registros. Según los abogados, esto complicaba a los imputados y permitía avanzar en el proceso para juzgarlos.
Al solicitar la elevación a juicio, los fiscales Alberto Ocampo y Darío Illanes hicieron un repaso de los hechos con base en las investigaciones y el testimonio de varios testigos. En los documentos judiciales, los representantes de la fiscalía afirmaban que Annegret abandonó el campamento en Pagancillo con los acusados. Esa misma noche, aproximadamente a las 10, fue vista en Villa Unión descendiendo de la camioneta con Alcides en la Plaza San Martín, ubicada en el centro de la ciudad. Aunque los representantes del Ministerio Público reconocieron que para la fecha no se habían encontrado los restos de Annegret, su deceso fue acreditado y su certificado de defunción fue firmado por un juez. Uno de los testimonios clave en la causa fue el aportado por un comerciante llamado Walter Vera, dueño de un billar, quien aseguró que la noche del 29 de agosto de 2004, Alcides fue a su local y le pidió que cerrara y se retirara del establecimiento. El testigo dijo que en ese momento vio que en la camioneta del empresario hotelero había una persona. Según figura en el expediente, otro testigo, Nicolás Antonio Díaz, dijo que había visto a Alcides y a Annegret en la plaza de Villa Unión mientras Miguel esperaba en la camioneta. El documento recoge que los fiscales daban por probado que posteriormente los indiciados se retiraron a un lugar desconocido y procedieron a acabar con la vida de la víctima. El juicio oral y público contra los imputados comenzó en septiembre de 2017 en la Cámara Penal de Chilecito, en La Rioja. Alcides y Miguel fueron juzgados por homicidio simple, mientras que Amanda y Mario respondieron por cargos de encubrimiento. Durante las audiencias se escucharon los testimonios de los hermanos Walter y Alberto Vera. Los hombres reconocieron que, presionados por la esposa de Alcides, al inicio de las investigaciones dijeron que habían compartido un asado con el indiciado el día de la desaparición de la joven. La defensa del imputado, por su parte, señaló al novio de Annegret, afirmando que antes de separarse durante el viaje, la pareja tuvo una pelea. Por lo tanto, pidió que se investigaran las circunstancias de esa discusión y que no se permitiera que Matías declarara como testigo en el juicio. El letrado afirmó que el juez y el fiscal se negaron a seguir esa línea investigativa porque estaban empecinados en imputar a Alcides y a Miguel. Más tarde, el tribunal escuchó a Miguel, quien sorpresivamente pidió que lo dejaran declarar. El coacusado afirmó que él le contó a su jefe que la turista quería hacer una excursión, tras lo cual condujo a Alcides al campamento para presentarlos. Según su relato, su empleador le dijo que él se encargaría de llevar a Annegret al paseo, y esa misma noche vio la camioneta en la ruta hacia Villa Unión. De acuerdo con Miguel, al día siguiente notó que su jefe había gastado casi todo el combustible de la camioneta. También se percató de que el vehículo había sido lavado y le habían colocado silicona en el interior. Cuando le preguntó a Alcides al respecto, este le dijo que hizo la excursión y que había tenido que llevar a la Suiza hasta San Juan. Miguel también contó que a raíz de las declaraciones que en su momento ofreció a un medio local, su coacusado lo amenazó y le exigió que se retractara de sus afirmaciones. Adicionalmente dijo que en varias ocasiones su empleador había reconocido que solía espiar a las mujeres que se quedaban en su hospedaje. El abogado de Miguel, Enrique Leiva, explicó que su defendido había decidido hablar porque los familiares de la víctima merecían tener respuestas. Por su parte, la abogada de Alcides consideró que las afirmaciones de Miguel no eran nuevas y que la situación de su cliente no había cambiado ni se había visto más comprometida. Como parte de su estrategia, la fiscalía llamó a declarar a varios testigos, pero según los defensores de Alcides, lo único que lograba con esos testimonios era demostrar que su cliente conocía a la turista. En ese contexto retaron a los fiscales a decir cómo creían que Alcides y Miguel habían acabado con la vida de la ciclista.
El defensor de Alcides, José Omar Vega Aciar, indicó que ningún testigo había aportado pruebas concretas y denunció que había presiones políticas del gobierno nacional y de la embajada suiza para incriminar a su cliente. Cuando Alcides fue llamado a declarar, insistió en que no conocía a la turista y sostuvo que había sido víctima de torturas durante la investigación. El principal imputado aseguró que se había enterado del caso cuando el novio de la ciclista suiza lo visitó en su hospedaje. Antes de que el fiscal presentara los alegatos finales, Miguel pidió nuevamente la palabra para dirigirse al tribunal. En esa ocasión agregó detalles que no había ofrecido en su testimonio previo. El imputado relató que cuando le quiso preguntar a su jefe por la joven la mañana del 30 de agosto, este le contestó que ella ya no existía y que no iba a verla nunca más, por lo que entendió que había acabado con su vida. El fiscal pidió 25 años de cárcel para Alcides, solicitud que fue respaldada por los abogados de la familia Burgler. En su opinión, el acusado llevó a Annegret a un lugar que no se pudo precisar y con medios mecánicos o manuales le quitó la vida y desapareció su cuerpo. La defensa, por su parte, pidió la absolución de su cliente alegando que no había pruebas que lo incriminaran. Uno de sus representantes aseguró que para condenarlo hacía falta un cadáver, y no lo había. Con respecto a Miguel, el fiscal pidió la absolución por considerar que inicialmente el hombre no denunció a su jefe por las amenazas que dijo haber recibido. Además, valoró las declaraciones que el coacusado había hecho ese mismo día en el tribunal. El fiscal explicó que en determinado momento se pensó que quedaría demostrado que Miguel había participado en el crimen y que podría ser condenado por homicidio simple, algo que no se comprobó en el curso del debate. Por otra parte, el fiscal afirmó que era irresponsable decir que cuando no hay cuerpo no hay un crimen, una frase que en su opinión era retroceder a la época del terrorismo de Estado en su país. La fiscalía también pidió 5 años de prisión para Amanda y Mario por encubrir los hechos. El 15 de noviembre de 2007 se celebró la audiencia de sentencia en presencia del padre de Annegret y la entonces cónsul de Suiza en Argentina. Aunque el fiscal Darío Illánez pidió 25 años de prisión efectiva para el empresario hotelero, el tribunal presidido por el juez Mario Pagotto e integrado por los cojueces Sofía Nader y Rodolfo Rejar, determinó una condena de 18 años por homicidio simple, teniendo en cuenta que el cuerpo nunca fue hallado y la ausencia de antecedentes penales del acusado. Además, los magistrados resolvieron absolver al resto de los imputados: Miguel Narváez, Amanda Gordillo y Mario Machuca. José Vega Aciar, abogado de Alcides, cuestionó la sentencia dictada por el tribunal. Por su parte, Jurg, el padre de Annegret, expresó que el fallo era el principio del fin del calvario que estaba atravesando su familia. El abogado de la familia Burgler, Santiago Domenech, dijo que aunque no se esperaban nuevos operativos, de manera privada seguían buscando el cadáver de Annegret y estaban atentos a cualquier novedad al respecto. Lo cierto es que la condena de Alcides no fue el capítulo final de esta historia. Un año después, en un giro absolutamente inesperado, el nombre del propio juez que inició las investigaciones tras la desaparición de Annegret, Walter Sinesio Moreno, surgió como sospechoso en el caso de la turista suiza. Esto ocurrió en el marco de las investigaciones de otro crimen que conmocionó a la localidad de Villa Unión. De un momento a otro, el magistrado pasó de acusador a acusado. El hecho es que en abril de 2008 apareció el cuerpo sin vida del comerciante de automóviles Jorge Ormeño en un paraje llamado Zanja de la Viuda, ubicado entre Villa Unión y Guandacol. El magistrado, quien era amigo de la víctima, asumió la investigación. Los restos hallados en el interior de un vehículo mostraban evidentes señales de violencia y habían sido rociados con combustible. Sin entrar en detalles sobre este caso,
es importante señalar que en cuestión de días, el juez había acusado a 3 personas por el crimen, dando el caso por resuelto. No obstante, la esposa de la víctima sabía que la noche que su cónyuge perdió la vida, había atendido una llamada del juez para verse en el juzgado por un tema de negocios. Una semana después del crimen, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ordenó la suspensión temporal del magistrado y la causa fue trasladada al juez Alfredo Ramos. De inmediato comenzaron a surgir pruebas que comprometían a Walter y a varios policías vinculados con el caso. El magistrado fue removido del cargo y se procedió a su detención. Fue precisamente en el marco de la aprehensión de Walter el 21 de abril de 2008 que surgió la primera vinculación entre él y el caso de Annagret. Ese día, casualmente, apareció en una zona del Parque Nacional Ixchigualasto, en San Juan, una bicicleta roja igual a la de la turista. Al analizarla se determinó que en efecto era la de la mujer suiza. Extrañamente, a pesar de haber sido encontrada a la intemperie 4 años después de la desaparición de su dueña, el vehículo no presentaba signos de deterioro. Era obvio que alguien la había estado ocultando todo ese tiempo. Durante un registro en las oficinas de Walter, también se encontró otra prueba de la irregular investigación que había llevado a cabo en el caso de la joven suiza. En ese procedimiento encontraron en un cajón un recibo perteneciente a Annagret donde se reflejaba la compra de una navaja y el grabado de sus iniciales en la misma. Posteriormente, el propio Walter se encargaría de tratar de vincular a Jorge, el empresario de cuyo crimen era acusado, con el tráfico de drogas y la trata de personas, en un intento de relacionarlo con la desaparición de Annagret. Meses después, mientras el exmagistrado esperaba su juicio, surgió una versión según la cual el cuerpo de la excursionista podía estar enterrado en la residencia del exmagistrado. Sin embargo, esto fue descartado durante el registro de la vivienda. Walter Sinesio Moreno y sus cómplices fueron sentenciados a prisión perpetua en junio de 2009 por el crimen contra Jorge Ormeño. Estas revelaciones sembraron dudas sobre la culpabilidad de Alcides, o al menos dieron pie a pensar que podía haber otras personas involucradas en la desaparición de la turista. En 2012, el caso volvió a los titulares a raíz del anuncio de una recompensa de 300.000 pesos, unos $65.000 de la época, para quien aportara datos fidedignos sobre Annagret. Según una reseña del diario El Clarín, un comisario de Villa Unión se encargó de dar a conocer el ofrecimiento. Según dijo, se trataba de una iniciativa independiente de un hombre de Córdoba llamado Pablo, cuyo apellido se negó a revelar, quien llevaba años buscando pistas que lo condujeran a hallar el cuerpo. La imagen del aviso de recompensa, que fue publicada en una nota del diario La Nación, dice que para ese momento la ciudadana hubiera tenido 36 años y que, según una versión no oficial, había sido vendida en bares del oeste argentino con el nombre de Mariela. En 2016, tras pasar 12 años preso, Alcides Cuevas salió de la cárcel con el beneficio de libertad condicional. El hombre nunca reconoció el crimen. Los familiares y amigos de Annagret están convencidos de que además de Alcides, hubo otras personas involucradas. El 29 de agosto de 2023 se cumplieron 19 años desde que Annagret fue vista por última vez en Villa Unión. Su cuerpo sigue sin aparecer y lo que le ocurrió continúa siendo un misterio. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!